Buen día, ¿cómo les va? Espero que todo ande bien con ustedes y sus familias. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tratamiento de la psicosis. Vimos ya la definición de psicosis y vimos la definición de una de las principales psicosis, que es la esquizofrenia. Entonces vamos a hablar ahora del tratamiento de la psicosis en general, después vamos a hacer un enfoque del tratamiento puntual de la esquizofrenia, después vamos a ver los otros tipos de psicosis, los tratamientos para las otras formas de psicosis diferentes de la esquizofrenia, y ahí terminaríamos el tema de psicosis y de farmacología, tratamiento farmacológico para las psicosis. Cuando nosotros hablamos de psicosis, vimos que las manifestaciones bruscas o las más llamativas de ellos, de los pacientes psicóticos, eran los síntomas positivos, como los delirios, las alucinaciones, las alteraciones del pensamiento, la conducta desorganizada o catatónica. Entonces, para comenzar, digamos, a enfocarnos o a entender cómo nosotros vamos a tratar la psicosis, debemos hacer como un esquema de tratamiento que debe incluir varios factores. Recuerden que la psicosis, por un lado, tiene una estructura biológica de desorganización que produce los síntomas más llamativos de los pacientes. Por el otro lado, la psicosis es una enfermedad altamente discapacitante desde el punto de vista social. Entonces son pacientes que quedan aislados, que quedan relegados. Entonces, cuando uno habla de los tratamientos de la psicosis, tiene que intentar englobarlos, tener una concepción global, como la concepción en sí misma de la salud va a permitir que nosotros podamos hacer un buen tratamiento. Porque de nada sirve, o de muy poco sirve, que yo o que nosotros hagamos un enfoque terapéutico limitado a los medicamentos cuando el paciente no tiene posibilidad de comprarlos, no tiene posibilidad de hacer un seguimiento, no vamos a saber quién se los va a dar, cómo se los va a dar, quién lo va a controlar, si es un paciente que depende de otra persona, si es un paciente que está muy limitado. Entonces nosotros tenemos que hacer un tratamiento global o un enfoque global. Cuando hablamos de los tratamientos integrales de los pacientes con alteraciones como la psicosis, siempre hablamos de que el equipo lo debe formar un psiquiatra, una enfermera o enfermero que se encargue de proveer o de asegurar que el paciente esté tomando la medicación, una trabajadora o trabajador social que integre en un equipo para que el paciente tenga un soporte social que lo pueda ayudar. Un soporte social que incluya a alguien que lo acompañe, alguien que esté pendiente de él, alguien que lo lleve a los controles. Y si no existe, poder proveerle quién le va a ayudar o quién lo va a poder orientar en ese sentido. Y muy importante también, la asistencia de un psicólogo o psicóloga es fundamental. Nosotros no podemos desligarnos. Si bien hay momentos en que, digamos, en un episodio psicótico agudo, inicialmente es muy difícil hacer una terapia focalizada, por ejemplo, en los síntomas puntuales afectivos del paciente, por decirlo así. La terapia psicológica puede ayudar en muchas cosas, por ejemplo, en la buena adherencia al tratamiento. Entonces, todos estos profesionales van a integrar un buen equipo de salud mental que va a hacer que el paciente esté bien. No podemos limitarnos únicamente a decir, le damos una pastilla y vemos qué pasa, vemos qué ocurre con el paciente, porque muy seguramente va a ocurrir muy poco. Para hablar nosotros del tratamiento farmacológico debemos hablar de las bases biológicas de la esquizofrenia para saber cómo actúan los medicamentos, cómo sirven. Entonces, ustedes recordarán que yo les dije que las teorías de la fisiopatología de la esquizofrenia se han venido descubriendo sobre todo con la evolución de los medicamentos. Los medicamentos nos han abierto marcadamente o nos han abierto un camino muy grande para poder entender esa fisiopatología que está aconteciendo en el cerebro de esa persona que tiene estos síntomas o que padece de psicosis. Ya sabemos que son los dos grandes grupos de síntomas de la psicosis. Por un lado, los síntomas positivos, y por otro lado, los síntomas negativos, y que los dos en conjunto producen un deterioro de la integración del individuo, de toda su globalidad. Que estos síntomas lo van a marginar y adicionalmente van a hacer que esta persona no tenga un desarrollo normal como persona,
y adicionalmente lo predispone a un montón de enfermedades y de situaciones de riesgo particulares. Por un lado, las enfermedades metabólicas de las que yo les hablé, el consumo de drogas y el suicidio, que es un factor de riesgo bastante característico. Ahora hay que saber que la psicosis, como les expliqué, no es un síntoma únicamente compartido de la esquizofrenia, no es un síndrome únicamente que incluya la esquizofrenia. Hay síntomas, los síntomas de psicosis se pueden presentar en muchas otras enfermedades, de hecho psiquiátricas, como las manías, por ejemplo, como la depresión psicótica, pero también de otras enfermedades, como el consumo de drogas, como las enfermedades metabólicas o como las enfermedades inducidas, por ejemplo, por medicamentos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando medicamos psicosis no siempre vamos a estar medicando esquizofrenia. Hay muchas formas de presentación de la psicosis. Entonces, la más importante que ustedes deben tener en cuenta ahora son las psicosis psiquiátricas, como la esquizofrenia, como las que vamos a ver la próxima semana, las otras formas de psicosis, pero adicionalmente que hay otras enfermedades que tienen los síntomas psicóticos, la manía bipolar, la depresión psicótica, el trastorno psicótico inducido por sustancias, cocaína, marihuana, todo tipo de drogas. Adicionalmente tenemos las psicosis producidas por enfermedades endocrinológicas, por enfermedades orgánicas, el delirium, por ejemplo, que es una enfermedad orgánica con síntomas de psicosis, o la psicosis inducida por medicamentos, como lo vamos a ver más adelante. La primera teoría que ustedes deben tener muy en cuenta para aprender a usar los psicofármacos o los antipsicóticos, como su nombre lo dice, los antipsicóticos van a ser exclusivamente encaminados a manejar los síntomas tanto positivos como negativos de la psicosis. Entonces, el primer neurotransmisor muy importante que ustedes deben conocer y aprender a usar muy bien, porque si no, no van a saber, terminamos haciendo como receta de cocina y la idea no es esa, es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor muy importante en la evolución y en el desarrollo de la esquizofrenia. Como ustedes se acuerdan, la dopamina es producida por las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en la sustancia negra. La sustancia negra hace parte del sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal ayuda a controlar, entre muchas funciones, el equilibrio, los movimientos finos, la motricidad fina, pero adicionalmente la dopamina o la sustancia negra tiene conexiones con varias estructuras del cerebro. Ustedes se acuerdan de la vía mesolímbica que une obviamente el mesencéfalo, donde se encuentra la sustancia negra, con el sistema límbico, sobre todo con el núcleo accumbens, que es el núcleo que se encarga de la recompensa, de la satisfacción y del placer. Ya van viendo por qué alterada esa vía nosotros vamos a tener los síntomas afectivos de los pacientes con esquizofrenia. Después tenemos la conexión mesocortical, sobre todo en dos estructuras muy importantes, que es la corteza prefrontal, tanto dorsolateral como ventromedial. También tenemos la unión o la vía nigroestriatal, que une el mesencéfalo, la sustancia negra, con el estriado. Y por último tenemos, muy importante, la vía tuberoinfundibular, que es la que va a unir el hipotálamo con el lóbulo anterior de la hipófisis, o la hipófisis o la neurohipófisis. Entonces, ¿qué es la dopamina? Ustedes se acuerdan que la dopamina es una catecolamina, al igual que cuáles otras, que la noradrenalina, que la adrenalina, y que es diferente, por ejemplo, de las otras monoaminas como las indolaminas, la que ustedes más deben haber aprendido, es la sertralina. ¿Cómo se forma la dopamina? Entonces, la dopamina se forma a partir de un aminoácido. ¿Cuál es el aminoácido? La tirosina. Y la tirosina es hidrolizada por una enzima que se llama tirosina hidroxilasa. A partir de la tirosina hidroxilasa, la tirosina se forma en L-dopa. Y después la L-dopa es decarboxilada por otra enzima que se llama la decarboxilasa de dopamina. Y de esa forma se forma la dopamina. Toda la dopamina va a estar almacenada en vesículas presinápticas, es decir, que no se transporta directamente, sino que se almacena en unas vesículas que son llamadas las vesículas de transportador de aminas. Entonces son iguales para la dopamina
y para la serotonina, la serotonina que se llama en las vesículas VMAT o vesícula transportadora de monoaminas. A su vez, para la liberación de la dopamina, nosotros tenemos 5 receptores que pueden ser tanto presinápticos como postsinápticos y son los receptores de D1 a D5. Los receptores postsinápticos van a ser el mecanismo de acción, es decir, activan a la neurotransmisora, a la neurona postsináptica, pero a su vez la dopamina también puede ser recaptada por los mismos autorreceptores, generalmente D2 y D3, en la neurona presináptica para que la dopamina nuevamente pueda ser captada y almacenada nuevamente. O la dopamina también puede llegar a ser metabolizada. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las enzimas que metabolizan a las monoaminas? Que son la COMT y la MAO. La MAO actúa a nivel intracelular dentro de la neurona, la MAO A y la MAO B. Y en el espacio interneuronal actúa la COMT. Obviamente, si metaboliza la dopamina, ya no vamos a tener dopamina, sino L-dopa. Se vuelve a carbolizar. De esa manera, al ponérsele un núcleo más de carbono, ya no sigue siendo dopamina y no va a tener la misma acción, el mismo mecanismo de acción. A su vez, existe una sinergia dentro de la misma neurona para la producción y el metabolismo de la dopamina, es decir, los autorreceptores. ¿Esto qué quiere decir? Que los autorreceptores permiten que si yo tengo un nivel muy grande de dopamina, que generalmente los autorreceptores son los D2 y que están en nivel presináptico, si ellos están saturados por dopamina, los autorreceptores van a cerrar el paso para la dopamina, no va a salir más dopamina. Pero cuando hay poca dopamina o está casi seco el espacio de dopamina, ellos van a permitir van a permitir que salga más dopamina. Entonces, acuérdense que es muy importante aprenderse las vías. La vía mesolímbica, sobre todo porque la vía mesolímbica, la que va hacia el núcleo accumbens, nos va a dar a nosotros los síntomas positivos de la esquizofrenia. Las alucinaciones, los delirios, el pensamiento desorganizado, la conducta desorganizada o catatónica. La vía mesocortical, la que nos va a dar los síntomas afectivos y negativos. La vía ventromedial nos va a dar más los síntomas afectivos y negativos, y la vía dorsolateral, prefrontal dorsolateral, nos va a dar síntomas negativos y cognitivos. La vía nigroestriatal, que es importante, ya la vamos a ver para qué es, sobre todo en la enfermedad de Parkinson, y la vía tuberoinfundibular. Normalmente en la esquizofrenia los mecanismos que están alterados son la vía mesocortical y la vía mesolímbica. Después de tener en claro el mecanismo de acción de la dopamina, vamos a ver el otro neurotransmisor que es muy importante, que es el glutamato. ¿Y por qué es importante el glutamato? Ustedes se acuerdan que el glutamato es el neurotransmisor por excelencia excitador del sistema nervioso central, es decir, que su mecanismo, su acción va a permitir que se estimulen algunas funciones o su mecanismo hará que se inhiban algunas funciones. Si el glutamato no está actuando de manera adecuada, las funciones que él excita se van a inhibir y las funciones que él inhibe se van a excitar. El glutamato se forma en las células de la glía, que son las células del metabolismo a nivel cerebral, es decir, las células que captan sustancias de desecho, que limpian y además que dan nutrientes para las otras neuronas. Y el neurotransmisor, el glutamato se forma a partir de otro neurotransmisor que es la glutamina, ¿no? Entonces necesitamos cantidad de glutamina para que él pueda actuar. Y el neurotransmisor glutamato va a actuar a través de dos receptores que son muy importantes, los receptores NMDA y los receptores AMPA, que son ligados al AMP cíclico. Los receptores NMDA, para que puedan actuar, necesitan otro cotransmisor, es decir, que esté presente para que pueda actuar el glutamato, que es la glicina. Entonces, ¿cuál es la teoría glutamatérgica para la fisiopatología de la esquizofrenia? Que cuando está hipofuncional, por ejemplo, los receptores NMDA, el glutamato no va a actuar, y al no actuar, entonces se bloquean las funciones
digamos, del glutamato o el mecanismo de acción del glutamato. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama ketamina. La ketamina se usaba, cada vez se usa menos, pero se usaba como anestésico porque permitía obviamente apagar. Es decir, la glutamina lo que hacía era, la ketamina lo que hacía era bloquear los receptores NMDA. Al bloquear los receptores NMDA, el glutamato no tenía su mecanismo de acción activadora y por tanto el paciente se dormía. Pero ¿cuál era la característica de la ketamina? La ketamina producía alucinaciones, es decir, producía síntomas psicóticos, los síntomas positivos de la psicosis. De esa manera hemos llegado al mecanismo de acción o a la teoría glutamatérgica sobre el origen de la fisiopatología de la esquizofrenia. Después, más adelante les voy a hablar de la serotonina, sobre todo cuando vamos a hablar de los antipsicóticos atípicos, pero es importante que sepan entonces por ahora la teoría dopaminérgica y la teoría glutamatérgica. Recuerden, la glutamatérgica es por deducción de que hay un medicamento que bloquea los receptores NMDA, es decir, bloquea la acción del glutamato y que va a hacer que la actividad excitadora no exista. Y por el contrario, produce síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Qué son antipsicóticos? Entonces, el primer antipsicótico que fue descubierto en el año de 1950, que se llama la clorpromazina, que hoy en día lo seguimos usando, en el 1950 no era un antipsicótico, era un antihistamínico. Y los médicos empezaron a dar cuenta que si se daba a dosis alta, la clorpromazina producía disminución de los síntomas positivos de la esquizofrenia, que en esa época eran el furor. ¿Se acuerdan que yo les conté que antes se limitaba mucho a tratar sobre todo los síntomas positivos? Entonces, haciendo el estudio de la función de la clorpromazina, se determinó, se llegó a la conclusión de que bloqueaba los receptores D2 de dopamina. Entonces, en la esquizofrenia o en la psicosis nosotros tenemos un aumento de la actividad dopaminérgica y ese aumento de la actividad dopaminérgica va a producir los síntomas, diferentes tipos de síntomas de la psicosis. Entonces, la primera teoría fue, bueno, bloqueemos todos los D2 del cerebro para que esto nos produzca disminución de los síntomas positivos. Y evidentemente, al bloquear los receptores D2, sobre todo de la vía mesolímbica, los síntomas positivos quedaban en la nada o se reducían mucho, pero obviamente empezaba a producir otro montón de síntomas. ¿Por qué? Porque no solo bloqueaba los receptores D2 de la vía mesolímbica, sino que también estaba bloqueando los receptores D2 de la vía mesocortical, de la vía tuberoinfundibular y de la vía nigroestriatal. Recuerden que receptores D2 tenemos en toda la estructura cerebral, no es solo en la vía mesolímbica. Entonces, ahí aparecieron unos graves problemas con los medicamentos antipsicóticos y fue la aparición de los efectos adversos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos bloquear la producción de síntomas positivos. Entonces, bien, empezó la clorpromazina, el primer antipsicótico, a bloquearlos en la vía mesolímbica y desaparecieron, pero de paso empezó a bloquear mesocortical, tuberoinfundibular y nigroestriatal, y entonces empezaron a aparecer los problemas. ¿Cuáles fueron los primeros problemas? Los pacientes empezaron a poner duros, problemas con el movimiento, a tener hiperprolactinemia y adicionalmente empezaron a tener un aumento o una exacerbación de los síntomas negativos. Cuando se daba una dosis grande de antipsicóticos, de clorpromazina, se veía cómo se producía un efecto que se empezó a llamar como neuroleptización, que era que el paciente se ponía lento, ¿no? Empezaba a caminar lento, pareciera que fuera a pensar o pareciera que pensara de manera lenta, tenía una forma de hablar muy despaciosa, pero con una reducción de los síntomas positivos. A ese proceso o a ese suceso se le llamó neuroleptización y era el enfoque que tenían antes los psiquiatras. En el 1950 y en la década del 60 ellos querían que los pacientes tuvieran neuroleptización, es decir, una exacerbación de los síntomas negativos, pero una disminución de los síntomas positivos. Era complicado, ¿no? Porque dejábamos de tener lo más llamativo de la esquizofrenia, pero estábamos arruinando por otro lado a los pacientes. Los estábamos condenando a estar aislados,
a no experimentar placer, a no sentir deseo, a tener abulia, a tener alogia, pero les estábamos reduciendo las alucinaciones y los delirios. De esa manera se pudo comprobar entonces que la dopamina para producir los síntomas más llamativos de la esquizofrenia estaba vinculada necesariamente con una sola vía, que es la vía mesolímbica. Y que por el contrario la alteración de la dopamina a nivel mesocortical producía síntomas negativos, pero no tenía que ver con el aumento de la dopamina. ¿Por qué? Porque yo la estaba quitando con la clorpromazina, bloqueando los receptores D2 y me estaba produciendo síntomas afectivos, síntomas cognitivos. Recuerden, la corteza prefrontal dorsolateral me producía síntomas negativos y adicionalmente me producía síntomas cognitivos, y la corteza prefrontal ventromedial me producía síntomas negativos y los síntomas negativos. Entonces por un lado estaba dejando bien al paciente, pero por el otro lado lo estaba, digamos, perjudicando. Adicionalmente, cuando la dopamina era disminuida en la vía nigroestriatal, se producía un efecto particular que fue llamado de parkinsonismo por su similitud con la enfermedad de Parkinson. Y era que el paciente tenía temblor en reposo, tenía rigidez de los miembros, tenía movimientos bradicinesia, o sea, movimientos lentos, tenía síndrome de la rueda dentada, o sea que ustedes están moviendo el brazo y el paciente parece que se va moviendo por momentos, tenía inestabilidad postural, el paciente también quedaba por momentos como rígido, tenía presencia de movimientos involuntarios, y eso era muy parecido a la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué se produce eso? Porque los receptores D2 que se bloquean en la sustancia, digamos, yo doy un antipsicótico, doy clorpromazina, pero los antipsicóticos típicos se caracterizan por bloquear todos los receptores D2 del cerebro. Entonces afectan todas las vías, todas las vías que les conté. Mesolímbica, mesocortical, tuberoinfundibular, nigroestriatal. Entonces todas esas vías afectadas producían disminución de la dopamina en toda la estructura cerebral. Y al hacerlo en la vía nigroestriatal estaba produciendo un síndrome muy parecido a la enfermedad de Parkinson. Por eso ese efecto adverso se llama parkinsonismo, inducido por psicofármacos, por antipsicóticos, o también se le llama síndrome extrapiramidal. ¿Por qué? Porque afecta al síndrome a una estructura que hace parte del sistema extrapiramidal, como la sustancia negra. Entonces, para que un medicamento pueda producir el efecto antipsicótico adecuado, nosotros necesitamos saturar por lo menos el 80% de los receptores D2 en la vía mesolímbica para reducir el efecto psicótico. El problema es que el porcentaje entre la reducción del síntoma psicótico para producir efectos adversos es muy cercano, y es a partir del 80%. Entonces yo con un antipsicótico típico como la clorpromazina, si se lo doy al paciente a dosis efectiva para que el paciente reduzca los síntomas positivos, también estoy asegurando casi que de inmediato que el paciente va a presentar síntomas o efectos adversos como síntomas extrapiramidales, es decir, los síntomas de movimiento. Adicionalmente, al alterar o al influir sobre la vía nigroestriatal, también estaba produciendo una alteración con la vía tuberoinfundibular. Si ustedes se acuerdan, la dopamina tiene una acción antagónica con la producción de prolactina, es decir, la dopamina que se libera en el hipotálamo va hacia la hipófisis anterior y bloquea a las células lactotropas, que son las productoras de prolactina. Entonces, si yo tenía una dopamina alta, iba a tener muy baja prolactina. Y si yo bloqueo la dopamina, pues iba a tener un montón de prolactina, que fue lo que empezó a pasar con los antipsicóticos típicos. Es decir, quitaban los síntomas positivos de la psicosis, no la psicosis, producían los efectos extrapiramidales característicos y adicionalmente estaban produciendo prolactina. Y por otro lado exacerbaban los síntomas cognitivos y también exacerbaban los síntomas afectivos de los pacientes. Entonces, los antipsicóticos típicos, se llaman típicos porque fueron los primeros.
tenían como función o eran encargados de producir el efecto de neuroleptizar, es decir, de enlentecer al paciente, reducir sus síntomas positivos, pero adicionalmente, o so pena de eso, cargar con un montón de efectos adversos. Por eso los pacientes medicados en la década del 50, 60, 70 y bueno, algunos hoy en día, se caracterizaban por ser pacientes que estaban muy rígidos, muy duros, muy lentos y completamente aislados, aunque muchos de ellos dejaban de alucinar o se reducía bastante la producción psicótica. Adicionalmente, los antipsicóticos típicos no producen solo bloqueo de los receptores D2 de dopamina, sino que también producen bloqueo de los receptores muscarínicos M1 y los receptores antihistamínicos H1. También bloquean los receptores alfa-adrenérgicos alfa 1. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Al bloquear los receptores muscarínicos se produce un efecto anticolinérgico. Ustedes se acuerdan los efectos de la acetilcolina y los efectos de la colinesterasa. Entonces, si yo le doy un anticolinérgico, estoy bloqueando los receptores 1 muscarínicos, voy a tener estreñimiento. ¿Se acuerdan de la atropina? Estreñimiento, visión borrosa porque hay midriasis, boca seca, la vejiga que se distiende y no permite que disminuya la evacuación vesical. Si bloqueo los receptores H1, el paciente va a tener mucho efecto sedativo, se va a dormir mucho, y adicionalmente si tengo bloqueo de los receptores alfa 1 adrenérgica voy a producir hipotensión, bradicardia. Entonces había que tener mucho cuidado porque los pacientes, además de todos los efectos extrapiramidales, la hiperprolactinemia, también tenían sedación excesiva, también tenían efectos anticolinérgicos, visión borrosa, no veían bien, tenían boca muy seca, tenían estreñimiento, dificultad para vaciar la vejiga y adicionalmente hipotensión. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál era en sí el sentido de usar antipsicóticos típicos? La necesidad. Nosotros necesitábamos empezar a medicar pacientes teniendo muy en cuenta los efectos adversos, que era lo que nosotros queríamos evitar. Antes se pensaba que como el porcentaje de unión para que el medicamento antipsicótico fuera efectivo como antipsicótico, es decir, redujera los síntomas positivos, era tan cercano al porcentaje de los efectos adversos, se creía que si el paciente no tenía extrapiramidalismo, entonces el paciente no estaba bien medicado o la medicación no le estaba haciendo efecto. Obviamente, grave error. Hoy en día sabemos que no es así, que nosotros no necesitamos lograr el efecto adverso de los medicamentos, sino que necesitamos, por el contrario, que el paciente se sienta bien, y reducir esa cantidad de efectos adversos, pero producir un buen efecto sobre los síntomas psicóticos del paciente. Los medicamentos antipsicóticos típicos tienen, obviamente, con todos estos efectos adversos, tienen mucha mala venta, o la gente que no los conoce o no los sabe usar se asusta mucho. Los médicos que no los saben usar también se asustan mucho y terminan diciendo que malos, los psiquiatras los van a poner a bailar a los pacientes o diferentes formas. No es así. Los medicamentos antipsicóticos típicos se dividen en dos grupos, los llamados de alta potencia y los llamados de baja potencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los de alta potencia se caracterizaban porque tenían más efecto antidopaminérgico, es decir, que iban a bloquear sobre todo a receptores D2. Y los de baja potencia se caracterizaban porque tenían sobre todo efectos bloqueadores de los receptores muscarínicos, o sea, tenían efecto anticolinérgico, y adicionalmente bloqueaban más receptores alfa 1 adrenérgicos y H1 histamínicos. Entonces, por un lado, los de alta potencia se caracterizaban porque eran medicamentos que reducían los síntomas psicóticos con poca somnolencia, con pocos efectos anticolinérgicos, y los de baja potencia se caracterizaban porque eran más sedativos. Así fue como se dividió inicialmente los dos grupos de los antipsicóticos típicos. En el primer grupo, los de alta potencia, tenemos el primero de ellos, que es el haloperidol,
que es una medicación muy buena, que a mí me gusta mucho para situaciones de emergencia o situaciones agudas, que tiene la particularidad, ya lo vimos, de producir efectos extrapiramidales feos, la disinesia tardía. La disinesia tardía es el efecto que se produce de alteración de los movimientos faciales. Por ejemplo, el paciente está completamente moviendo la lengua como hacia afuera, mueve la boca como si fuera un conejito, tiene movimientos motores muy sutiles, involuntarios. Y el problema de la disinesia tardía es que es irreversible, es decir, después de que se satura tanto tiempo un receptor D2 en la vía nigroestriatal, es irreversible, después ya no se quita ese efecto y entonces es un efecto que va a quedar crónicamente. Por eso la idea siempre es evitar la disinesia tardía. ¿Cómo se da cuenta uno que un paciente tiene mayor riesgo de tener alteraciones algún efecto adverso del tipo motor? Porque son pacientes que a dosis muy bajas ya empiezan a tener alteraciones motoras. Yo he visto pacientes con dosis alta, o sea, dosis máxima de haloperidol, que no les pasaba nada. Y vi pacientes que con una sola dosis de antipsicóticos ya quedaron duros. Entonces eso te da, o nos da a nosotros un esquema, un bosquejo de lo que no debemos darle a ese paciente para evitar ese efecto adverso. El haloperidol existe en 3 presentaciones, en 4 realmente. En comprimidos, en gotas, en ampollas para aplicación intramuscular de acción rápida, pero también existe en depósito, por eso son las 4 presentaciones del haloperidol. Dentro de los antipsicóticos típicos, el haloperidol es el que más se usa cuando necesitamos que sea incisivo. La palabra incisiva quiere decir cuando yo necesito que desaparezcan los síntomas positivos por la gravedad del paciente. La dosis máxima de haloperidol es de 20 miligramos, 20 miligramos al día. Y ustedes verán que, por ejemplo, yo he visto pacientes con 60 miligramos al día. Entonces eran una roca, ¿no? Porque lo que yo hice fue saturarle mucho más del 80% de los receptores D2 en el nigroestriatal. Entonces lo que hice fue dejar al paciente duro, ¿no? Por eso es importante aprender la dosis y medicar a las dosis máximas, con el tiempo adecuado, sin necesidad de excedernos por eso, porque no vamos sino a lograr efectos adversos en ese paciente. Después tenemos la trifluoroperacina, que es una medicación que yo en lo particular no uso mucho, está en presentación de comprimidos y en presentación de ampollas también. No la uso mucho porque tiene mucho efecto cardiovascular, sobre todo ampliación del complejo QT, entonces no es una droga que yo considere segura. Yo prefiero utilizar el haloperidol. Después tenemos la pimosida, que es un antipsicótico que ya prácticamente no se usa. De hecho no está disponible ni en Latinoamérica, no se usa, lo usan todavía en Norteamérica, y se pueden usar en algunos tipos de alteraciones de la conducta, sobre todo síndrome de Tourette, ¿no? Después tenemos el suclopentixol, que existe en 2 presentaciones. La presentación de acetato quiere decir que yo le doy una ampolla al paciente y la dosis que le voy a dar le va a alcanzar porque es liberación lenta, pero no ultralenta como depósito. Entonces en el acetato el paciente va a tener efecto por 2 o 3 días. Existen comprimidos y existe una ampolla de liberación prolongada, o sea, de depósito. El suclopentixol se usa sobre todo para pacientes con alteraciones conductuales muy graves, a los pacientes que son muy agresivos, que están muy violentos, que son muy difíciles de manejar. No es una medicación que a mí me guste usar mucho porque generalmente le vi efectos adversos muy rápidos. El paciente queda con efectos sedativos muy profundos, es decir, es darle como una medicación para que el paciente la mayor parte del tiempo esté dormido. Entonces no es una medicación que a mí me guste usar mucho. Se usa mucho sobre todo en las cárceles, en los pacientes psicóticos de las cárceles con situaciones conductuales bastante graves. Es adecuado porque, digamos, ayuda a controlar ese tipo de conductas. Y después tenemos los antipsicóticos típicos de baja potencia. Entre esos tenemos la clorpromacina, que es ampliamente usada como efectos como coadyuvante para el sueño. Recuerden que ellos tienen
alta afinidad por bloqueo de los receptores H1. Entonces son pacientes que se duermen muy bien, responden muy bien a la clorpromacina como efecto sedativo. La levomepromacina, que es la que a mí más me gusta usar como coadyuvante para el sueño, existen comprimidos y existen ampollas. La levomepromacina en ampolla de liberación rápida. La levomepromacina a mí me gusta usarla bastante al principio en los pacientes psicóticos como coadyuvante para ayudar a controlar el sueño y funciona bastante bien. Después de unas 3-4 semanas de medicación y que el paciente se ha adaptado bien a la molécula, uno la empieza a retirar porque ya en esa época uno supone que el efecto antipsicótico del que le está dando ha hecho buen efecto. No es necesario usarla prolongadamente. También, por ejemplo, se usa la levomepromacina a pesar de ser antipsicótico, cuando los pacientes tienen problemas de sueño primario o alteraciones graves del sueño y no logran conciliar con nada. Entonces, a dosis bajas y bien adecuadas es una medicación que va a responder bastante bien. Después tenemos la tioridazina, que también se suele usar como coadyuvante, sobre todo para el sueño, que se usa bastante sobre todo para problemas primarios del sueño. Cuando el paciente suele tener problemas del sueño asociados a la psicosis, yo prefiero usar levomepromacina o clorpromacina. Pero si el paciente tiene problemas del sueño más asociados, por ejemplo, a una depresión o a problemas primarios del sueño, yo prefiero usar tioridazina, que responde bastante bien o ayuda a regular bastante el sueño. Es importante que ustedes comprendan que todos los medicamentos antipsicóticos van a tener efectos adversos, que son medicamentos que se deben manejar con cuidado, con mucha precaución y con mucha supervisión. Ya vimos los efectos adversos más llamativos, digamos, de los antipsicóticos típicos, es decir, la discinesia tardía, los efectos extrapiramidales, la exacerbación de los síntomas negativos y la producción o alteración de síntomas cognitivos y adicionalmente afectivos. Ya sabe cuáles son las vías vinculadas. Adicionalmente tenemos los síntomas de afectación anticolinérgica como la visión borrosa, la sequedad bucal, el estreñimiento, la disminución en el vaciamiento vesical. Ahora, los metabólicos son muy importantes, aún no está esclarecido bien la fisiopatología para las alteraciones metabólicas, pero todo paciente, ustedes le van a empezar a dar un antipsicótico, tiene que ser pesado primero, calculado el índice de masa corporal y hacer el control estricto de glicemia, de colesterol, porque son pacientes predispuestos a tener hiperglicemia, a hacer diabetes, a tener síndrome metabólico, aumenta la grasa periabdominal. Entonces es importante tener en cuenta esos factores. Todo paciente que comienza un tratamiento con antipsicóticos también debe ir a nutrición y debe ir a educación física, porque son pacientes que tienen mucho riesgo de hacer enfermedad metabólica. Después tenemos el otro factor importante, que es la hiperprolactinemia, a tener en cuenta, hacer controles de ¿qué? De prolactina en sangre. Ojo, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Porque la prolactina va a aumentar. Después tenemos el efecto cardiovascular, la hipotensión, algunos pueden hacer taquicardia de rebote, todos los pacientes tienen que ser controlados con electrocardiograma. Y después viene un síndrome que ustedes lo van a consultar y va a ser parte del trabajo de esta semana, que es un efecto adverso bastante grave, bastante llamativo y que puede ser mortal, y es el síndrome neuroléptico maligno, que vamos a hablar de eso en la siguiente clase, cuando ustedes hayan hecho la consulta bibliográfica de qué es. Bueno, hasta ahora hemos hablado solo de los primeros antipsicóticos, los antipsicóticos típicos o los tradicionales o los clásicos o los incisivos, como se les llama. La próxima clase hablaremos de los antipsicóticos típicos. Un abrazo y estamos al tanto, chicos.